Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Adela, Arturo, Darwin y su servidor Roberto. El día de hoy hablaremos sobre la coalición y los sindicatos. Bueno, empezaremos por coalición. Coalición es una de las formas en la que los trabajadores y patrones se pueden asociar en defensa y protección de sus bienes comunes o intereses comunes. En la Ley Federal del Trabajo en México, en sus artículos 354 y 355, define a la coalición como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. Los elementos de una coalición generalmente son 5 y son los siguientes. 1. Es un acuerdo temporal. Es una reunión momentánea y cuando ésta logra sus objetivos se finaliza, se disuelve. 2. Puede ser de trabajadores o de patrones independientemente del puesto en el que se esté. 3. Su objetivo es la defensa de intereses comunes. 4. Su finalidad es la solución de un problema o un conflicto actual. Cuando éste finaliza, también termina la coalición. Y 5. Puede ser antecedente para la formación de un sindicato. Yo voy a hablar de las características de las coaliciones. Las coaliciones deben de contar con representantes que tengan objetivos en común. No requiere de un gran número de trabajadores o de patrones para poder ser formadas. Con solo 2 o más bastan. Deben de tener designado un representante o representantes y estos serán llamados representantes de la coalición. No requiere un registro ante la Secretaría del Trabajo. No es permanente. Por ende, no tiene derecho a un contrato colectivo. Es el principal titular del derecho de huelga. La coalición es transitoria, no requiere riesgos. Es para la defensa de intereses comunes y puede formar con 2 trabajadores o patrones. La coalición de trabajadores no puede ser titular de un contrato colectivo de trabajo. Este corresponde a los sindicatos, por ende no puede ser dado una coalición ya que las coaliciones no son permanentes, solo son temporales. Según lo estipulado en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es una asociación de trabajadores o patrones construida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En México, el sindicato es una persona moral de derecho social y se puede formar de 2 distintas maneras, ya sea como sindicato de trabajadores o sindicatos patronales. Estos están subordinados bajo la Ley Federal del Trabajo y pueden autónomamente proteger los intereses del grupo patronal u obrero. Su finalidad es la preservación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, la representación de los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad social, así como realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatus y que no estén prohibidas por la ley. Existen distintos tipos de sindicatos, entre ellos se encuentran los siguientes. Sindicatos de empresa. Este reúne a los trabajadores de una misma empresa. Sindicatos interpresas. Este agrupa trabajadores pertenecientes a 2 o más empleados distintos. Sindicatos de trabajadores independientes. Este reúne trabajadores que no dependen de empleador alguno, ni tienen a su vez trabajadores bajo su dependencia. Y finalmente, los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Estos están constituidos por trabajadores que realizan labores bajo subordinación y dependencia en periodos cíclicos e Ahora que intermitentes. mi compañera Adela les habló sobre el concepto, la función y los tipos de sindicatos, me gustaría hablarles sobre la forma en la que se clasifican los sindicatos, que esencialmente se clasifican en 3 formas. La primera sería el sindicato blanco. Este tipo de sindicato es creado por los patrones para poder auxiliarse en la administración de las relaciones laborales con sus trabajadores. El líder sindical sigue las órdenes del patrón y apoya sus decisiones, facilitando la modificación de los aspectos laborales en el centro colectivo de la empresa.
Este tipo de sindicato resulta muy poco útil para la asistencia laboral de los trabajadores, pero resulta ser muy útil para el beneficio del patrón. También tenemos el sindicato amarillo. Este tipo de sindicato busca la colaboración, la coordinación y la armonización entre los intereses del patrón y de los trabajadores, por supuesto. El líder sindical busca la coalición de intereses entre ambas partes. El sindicato no apoya a los trabajadores, sino que simplemente busca su beneficio económico, aunque busca en primera instancia defender los intereses del patrón antes que los de los trabajadores. También tenemos el sindicato rojo. Este es el bueno porque busca luchar por los intereses de la clase trabajadora, porque sabe que el patrón siempre va a buscar su beneficio y este presiona a los patrones para poder conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo, así como evitar las injusticias. Estos están preparados para llevar a huelgas, plantones, marchas y protestas en diversos puntos de la ciudad, así como en los centros de trabajo. Ya por último, me gustaría hablarles sobre algunas características generales que deben tener los sindicatos, como por ejemplo, deben tener como objetivo el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. No pueden comercializar con fines de lucro, no pueden intervenir en los asuntos religiosos y deben ser constituidos por un mínimo de 20 trabajadores en caso de ser un sindicato de trabajadores y por un mínimo de 3 patrones en caso de ser un sindicato de patrones, por supuesto. Debe ser registrado en el Registro Nacional de Asociaciones o ante la Junta de Coalición y Arbitraje que le corresponda. Y no puede tener miembros menores de 14 años de edad, y así como que su estatus debe cumplir con los estipulado por la ley, siempre. Por parte de nuestro equipo esto sería todo y esperamos que estén teniendo un excelente día y que siga así. Muchas gracias.